¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda en las últimas semanas y que, aunque pareciera un tema banal, pues no lo es, tiene bastante trasfondo y por eso lo quisimos abordar. Es el tema de la gentrificación. Este fenómeno que se ha dado en los últimos años, específicamente después de o más bien a raíz de la pandemia del 2020-2021, pero ya era un proyecto que venía desde antes. ¿En qué consiste la gentrificación? Pues es parte de la Agenda 2030 de la ONU y de los proyectos que venían desde antes, con la idea de arrancarle a la gente su identidad y que perdiera ese sentido de arraigo en su localidad, en su tierra, pues en donde nacieron o crecieron. Se puede confundir la gentrificación con el derecho, pues, a la migración. Entonces, a todo mundo tiene derecho a emigrar si es por una necesidad de buscar una mejor oportunidad de vida, si es por seguridad, si son perseguidos, en fin, hay muchas razones por las cuales hay una justificada razón por la cual se puede emigrar. Pues México es un país que tiene a una cuarta parte probablemente de su población viviendo en otro país, es decir, en Estados Unidos. Estados Unidos es un país hecho de migrantes también, entonces la migración puede ser una ventaja y puede ser una potencialización. Pues en el mismo Europa pues hay un intercambio muy grande, muy intenso de población dentro de la misma Europa, que van de un país a otro buscando mejores oportunidades de negocio, de laboral, lo que sea, educativa, etcétera. El tema de la gentrificación es un tema, digamos, deliberado, creado por las condiciones económicas, donde se busca que, dado que las condiciones en su lugar de residencia original de una persona que tiene un trabajo ya no le alcanza para cubrir las necesidades, se le envía a otro país pagándole la misma cantidad, pero un país pobre en el cual ese dinero pues le va a rendir mucho más. Eso ha provocado pues muchos fenómenos. Uno de esos fenómenos es, por ejemplo, y específicamente porque este es el detonante. Todo esto surgió, este tema surgió en la agenda nacional en México porque hubo una manifestación hace un par de semanas en la Ciudad de México, en dos colonias muy conocidas de la Ciudad de México que se encuentran pues en la parte, vamos a decir, del centro, no en el centro histórico, pero relativamente cerca del centro de la capital, que es la colonia Roma y la colonia Condesa. A mí en particular me toca muy de cerca este tema, porque yo nací y crecí en la colonia Roma hasta los 20 años, entonces conozco no solamente perfectamente la colonia Condesa, la colonia Roma, yo ahí pues tenía mis actividades, tanto educativas, recreativas, pues comerciales. Yo incluso tuve, antes de venir a Guadalajara a vivir, el último trabajo que tuve en la Ciudad de México fue la comercialización de una revista en la colonia Roma, una revista barrial, por decir de alguna manera, es decir, una revista que solamente circulaba en la colonia Roma con anuncios de la colonia, nada más, ¿no? Era un panfleto comercial, no tenía contenido editorial, ni cultural, ni nada, ¿no? Simplemente era los anuncios de la zona. Y yo me dedicaba a vender los espacios publicitarios. Fue algo muy interesante porque conocí partes de la colonia que, aunque ustedes no lo crean, pues yo no conocía, porque es una colonia pues grande, ¿no? Y los datos que tenía en ese momento de la colonia pues era muy interesante porque tenía un tránsito de personas diario. Le estoy hablando de hace 30 años, o sea, no es algo actualizado. Bueno, a lo mejor un poco menos porque ese dato sí lo tuve después, quizá le estoy hablando de unos 20 años, que en la colonia Roma atravesaban todos los días alrededor de 200,000 personas, de 200 a 300,000 personas. Tenía una población flotante, es decir, gente que llegaba de otra parte a trabajar ahí, que llegaba a comprar en algún comercio, que llegaba a comer, o la gente que vivía ahí. Pero pues es una población de casi una pequeña ciudad. Bueno, entonces juntándolo con la Condesa pues es mucho más, obviamente, ¿no? Además es una zona cultural e histórica muy importante de la Ciudad de México. La colonia Roma pues fue la primera colonia creada con una planeación urbana deliberada, diseñada por un empresario inglés que se dedicaba al circo. Era el payaso Bell y su apellido era Orrin. Este señor Orrin, que representaba el papel del payaso Bell, era pues un empresario muy exitoso del circo. Era el circo más famoso que había
era, digamos, el circo Atay de su tiempo, ¿no? Y recorrió todo el país. Y por eso a las calles de la colonia Roma le puso los nombres de ciudades de México donde el circo había recorrido. Y le puso el nombre de Roma, de colonia Roma, por la Roma clásica, porque ahí se originó el circo, por el circo romano. Entonces, por esas dos razones le puso el nombre de colonia Roma, y por eso la colonia Roma tiene los nombres de ciudades donde este circo del señor Oren recorrió por el país. Bueno, fue un desarrollo urbano financiado por él, con la aprobación de Porfirio Díaz, por supuesto, y por eso tiene ese trazo tan hermoso. Sobre todo, si ustedes conocen la colonia Roma, la zona que va de Álvaro Obregón hacia Puebla y hacia la Glorieta de Insurgentes, esa es la parte vieja de la colonia, la parte clásica, la que se construyó antes de la Revolución. Y de Álvaro Obregón hacia el sur, es decir, hacia la parte, si fueran hacia el viaducto, por decir de alguna manera, es la parte de la colonia Roma que se construyó después de la Revolución. Por eso el cambio arquitectónico y de estilo pues es muy notorio. La parte clásica es un Art Nouveau y la parte sur es Art Deco, que son dos épocas diferentes. Una es neoclásica de principios del siglo XX, neoclasicismo, y la otra es ya perteneciente a la década de los 30, 40, 50, ¿no? Entonces, bueno, pero al final de cuentas es una colonia muy hermosa, no porque yo haya nacido ahí, pero pues lo es, quien la conozca pues lo saben, llena de monumentos artísticos, muchísimas personalidades de la política, de la cultura, del mundo artístico, han tomado como residencia la colonia Roma precisamente pues porque tiene parques, fuentes, estatuas, monumentos, calzadas, en fin, tiene una serie de atractivos que le han hecho un espacio muy propicio para la actividad artística, intelectual, en fin. Y bueno, pues yo puedo pasarme horas hablando de la colonia Roma porque pues obviamente pues yo me siento orgulloso de haber nacido ahí, de haber vivido ahí mis primeros 20 años, pero no es el tema de este video, estamos hablando de la gentrificación. Bueno, a mí me tocó ver y vivir esa parte precisamente pues por ser nativo de ahí, y cada vez que yo voy de visita me doy cuenta de la cantidad de extranjeros que se han mudado y que han elegido vivir en esa zona de la ciudad, en la colonia Roma y en la colonia Condesa, que están pegadas, divididas por Avenida Insurgentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque los dos tienen ese aire. Yo nunca he ido a Europa, pero pues la gente que se ha ido dice pues es como un pedazo de Europa incrustado en la Ciudad de México, las dos colonias, y está llena de ahora, ¿no? De café, restaurantes y lugares y bares y todo para una actividad muy recreativa. Y es muy atractiva para los extranjeros, entonces se han convertido en un lugar de residencia donde ellos han elegido vivir. Eso ha traído como consecuencia muchas cosas. Gente que tenía muchos años viviendo ahí tradicionalmente, los habitantes tradicionales de la colonia Roma y de la Condesa, que pagaban una renta, pues han sido desplazados porque los dueños de las casas o de los edificios ahora les dicen, ¿sabes qué? Voy a subirte la renta al triple o 4 veces más porque el extranjero que va a venir me lo paga y no le parece caro. Obviamente la persona que estaba pagando una renta, por decir algo, en un departamento de la colonia Condesa hace 10 años, que pagarían una renta, por decir algo, de 6, 7 mil pesos o 5 mil pesos, vamos a suponer. De repente ahora ese departamento lo están rentando en 30 mil o 40 mil pesos. Obviamente esa gente dice, yo no tengo para pagar esa cantidad. Y además sería injusto pagarlo porque es una mera especulación inmobiliaria. Pero eso es lo que ha propiciado este fenómeno, y muchas empresas norteamericanas o europeas han mandado gente de sus países con los sueldos que estaban ganando allá, que ya no les alcanzaba para sostener un ritmo de vida de clase media, o sea, ni siquiera de gente rica, simplemente los gastos básicos, pero que en México, por el nivel de vida y el costo de la vida, llegan ganando sueldos muy altos comparado con lo que les rendía el dinero con el nivel de gasto o de costo de vida que tenían en los países de donde vienen. Entonces esto ha generado pues una serie de fenómenos donde todo se ha incrementado, todos los servicios y los productos que se ofrecen en estos lugares que yo recorro cuando voy. Por decir algo, voy a ponerles un ejemplo a lo mejor muy sencillo, muy simple. Una pieza de pan común y corriente, pan dulce, que en la panadería tradicional donde yo compré toda la vida pan, siempre, ahorita una pieza puede costar en promedio quizá 10 pesos, que es un promedio, digamos, un poco, bueno, normal. A lo mejor en muchas partes del país, pues 10 pesos para una pieza de pan es mucho, a lo mejor en otras partes se les hace barato, pero bueno, vamos a poner, es lo que cuesta, porque yo fui hace un par de semanas y eso fue lo que me costó varias piezas de pan que compré, o sea, el promedio en 10 pesos.
Pero las panaderías nuevas que ahora están alrededor de esa panadería tradicional que tiene 50 años ahí o más, no sé cuántos tenga, las panaderías nuevas que le venden pan a los extranjeros, una pieza de pan puede costar 30 o 40 pesos. Una pieza. ¿Y por qué cuesta tanto? Pues porque al extranjero le dicen que es de masa madre o de que el trigo es orgánico. Les pueden inventar cualquier historia. Y a lo mejor es el mismo pan de la panadería. Digo, no estoy diciendo que vayan y lo compren ahí. Me refiero a que a lo mejor realmente no tiene ninguna diferencia. Pero el extranjero le venden que sí la tiene y por eso le venden un producto tan caro. Y eso ha hecho que mucha gente ya no pueda vivir ahí, se tenga que ir a otros lugares y entonces pierden ese arraigo. Por ejemplo, yo lo tengo, aunque tengo muchos años más viviendo fuera de ese lugar donde nací que lo que viví ahí, pero yo me sigo sintiendo parte de ahí. Me sigo sintiendo parte emocionalmente, pero la realidad es que cuando voy, pues yo también ya me siento fuera del lugar porque son los mismos lugares que yo recorría, pero ya la gente es totalmente diferente. Los vecinos que yo conocía pues ya no están. Entonces yo también me siento como un turista más ahí recorriendo las calles donde yo siempre crecí y viví. Y yo veo la cantidad de desarrollos inmobiliarios que hay en esa zona porque el terreno pues se ha disparado. El costo del metro cuadrado ahí en esa zona pues se ha disparado enormemente. La Colonia Roma tuvo un fenómeno cuando fue el terremoto de 1985. Yo vivía ahí, a mí me tocó vivir el terremoto ahí exactamente en la Colonia Roma. Y me tocó ver la cantidad de edificios que se cayeron alrededor de donde yo vivía. Y eso trajo como consecuencia que pues los costos de la vivienda pues se desplomó. Evidentemente nadie quería vivir ahí. De hecho hubo una fuga de gente de la Colonia Roma. Uno de esos pues fui yo también, porque durante un año y medio nos fuimos a vivir con mi familia al Estado de México porque era pues un lugar seguro donde no temblaba. En Naucalpan es donde nos fuimos a vivir. Entonces después de un año y medio regresamos a la Colonia Roma y cuando regresamos nos tocó ver el nuevo auge donde ya otra vez estaban construyendo edificios y casas y donde se habían caído originalmente casas ya no se permitía, bueno, casas o edificios ya no se permitía construir, entonces quedaron habilitados como pequeños jardines en memoria de los fallecidos. No sé si actualmente, eso no, la verdad no tengo el dato, si ya se volvieron a edificar. Me imagino que sí porque están muy cotizados los espacios en las dos colonias, en la Roma y en la Condesa, pero la Roma fue mucho más afectada que la Condesa en el terremoto del 85. Entonces, esto trajo esa consecuencia, ¿no? Mucha de la gente nativa original de la Colonia Roma pues se fue con el 85, llegaron gente nueva, y esa gente nueva que llegó pues también ya se tuvo que ir obligados en gran medida por este fenómeno de la gentrificación, de esta gente, este reemplazo poblacional. Esta situación también se ha utilizado como una bandera política y aquí es donde viene la parte interesante, porque Morena ha sido uno de los factores que ha propiciado esta gentrificación. Fíjense qué fenómeno tan interesante, porque ellos son los principales. Ahora que hubo estas manifestaciones, pues era la gente de Morena la que se estaba manifestando, eran la gente que tradicionalmente participa apoyando a Morena y que son la gente que ellos movilizan para sus mítines, etcétera, eran los que estaban gritando las consignas contra los extranjeros. Pero es Morena quien ha propiciado la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México porque ellos han gobernado la ciudad durante 28 años, desde 1997 que empezó el primer gobierno de la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas. En el año 2000 llegó López Obrador, luego en el 2005 que se fue López Obrador pues entró como sustituta hasta Rosario Robles, me parece. Luego vino Marcelo Ebrard, luego Miguel Mancera y luego Claudio Sheinbaum. Entonces ha sido 28 años de desastre de gobierno en la Ciudad de México y ellos son los que crearon los cárteles inmobiliarios de los cuales ahora se quejan y son los que han ido demoliendo y además ocupando, porque ese es otro fenómeno muy importante que no hay que perder de vista. Ellos han invadido muchos predios, casas abandonadas o terrenos baldíos con su gente porque tienen grupos especializados en eso, toman posesión de manera ilegal de predios o casas abandonadas y después los tiran y construyen edificios para una especulación inmobiliaria. Bueno, ahora ustedes recuerdan que Morena propuso en la Ciudad de México también el legalizar este fenómeno que en España se conoce como los ocupas, que aquí se le llamaría pues la invasión, donde llega una persona, se mete a una casa y ya para no sacarla
la autoridad le va a ofrecer al propietario que fue invadido, que es decir, que fue despojado de su propiedad, que le venda la casa al invasor, o sea, al ratero, y el gobierno le va a pagar esa propiedad. Claro, no al precio comercial, por supuesto, sino al precio catastral, ¿no? Que es muy inferior al precio comercial. Bueno, ese acto ilegal que le va a ganar muchos adeptos a Morena, mucha gente que quisiera vivir en esas colonias y que no tiene para pagar, pues ahora lo van a poder hacer porque ellos lo están propiciando. Bueno, entonces por un lado tenemos, ellos crean un cártel inmobiliario para la especulación inmobiliaria. Ellos detonan los costos precisamente especulando con estos precios. Ellos permiten que lleguen estos extranjeros a ocupar estos lugares donde los nativos ya no les es viable vivir y se tienen que mudar, y ahora se quejan de que esta gentrificación ha desplazado a la población. Es decir, es pura hipocresía de Morena, pero sí hay una parte política, evidentemente. Bueno, todo esto es político, pero a lo que voy es, este fenómeno, esta manifestación, esta marcha agresiva que hubo contra los extranjeros, no es casual que se haya dado ahorita, porque la gentrificación tiene muchos años de existir. ¿Por qué no se dio antes? ¿Por qué no se dio hace 6 meses o antes? Bueno, porque esto tiene que ver con el conflicto que hay entre López Obrador con Claudia Sheinbaum, donde López Obrador está tratando de dinamitar cualquier posibilidad de colaboración entre Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Ya en otro video expliqué cómo es que yo creo que López Obrador fue el que movilizó a las huestes de Morena en Estados Unidos para manifestarse de manera violenta contra el gobierno y las redadas, ¿no?, del ISIS para expulsar o detener a migrantes legales o ilegales en Estados Unidos, y quemaron banderas y destrozaron patrullas e incendiaron mobiliario urbano y patrullas, etcétera, y quemaron banderas norteamericanas, etcétera. Bueno, ese grupo de gente que se movilizó de manera violenta precisamente para que inculparan a Claudia Sheinbaum, yo creo que fue impulsado por López Obrador. Bueno, esta marcha que hubo, que partió del Parque México, es un lugar donde yo fui toda mi infancia y que conozco perfectamente bien, y que ahora estuve ahí precisamente 8 días antes de esta manifestación caminando. De ahí salieron hacia el Ángel de la Independencia. Yo estoy seguro y convencido de que también fue la mano de López Obrador detrás de esta manifestación, con la idea de crear un ambiente contra Estados Unidos y contra el gobierno de Donald Trump, precisamente para crear esta situación de tensión y de ruptura que está buscando López Obrador a toda costa, para evitar que Claudia colabore con Estados Unidos, porque la colaboración que le está pidiendo Estados Unidos a Claudia es que entregue a todos los políticos de Morena, empezando por López Obrador. Entonces yo estoy convencido de que estas manifestaciones, este fenómeno que se dio de esta manifestación contra la gentrificación, sí tuvo que ver contra esto. Ahora, ustedes vieron que casi linchan ahí a un youtuber muy reconocido, muy famoso, que se llama Luisito Comunica, y casi lo linchan. Y pues también, ¿por qué? Pues porque lo inculpan de que él es parte del problema. ¿Por qué? Pues porque él es un emprendedor, un empresario, aparte de youtuber. Bueno, como youtuber le fue muy bien, supo invertir su dinero, creó cadenas de restaurantes, pero contrata solamente extranjeros. ¿Por qué? Pues no sé. Pero lo culpan de que él es parte de la gentrificación, de este fenómeno también. Bueno, este fenómeno, para resumir, es un fenómeno creado por una situación económica, precisamente de las injusticias sociales que crea el modelo liberal económico, donde te tienes que desplazar porque como yo no te voy a pagar más y no te alcanza para cubrir tus gastos necesarios, pues mejor te mando a otro país donde con este dinero vas a vivir como rico, y ahí desplazas a la población nativa porque no va a poder competir y pagar los servicios que tú vas a llegar a subir porque la gente los va a dar un precio más alto. Con eso también desarraigo a la población local para que pierda ese apego o ese cariño por su ciudad, por su pueblo, por su región, porque eso es parte también de este fenómeno o de esta agenda del 2030 de la ONU, de las metas del 2030, con la idea precisamente de que la gente pierda el amor a su patria, a sus raíces, a la familia, en fin, a todo lo que nos ha dado identidad, que se desarraiguen de todo eso para que sea una población totalmente manejable en todos los sentidos. Entonces, pero pues hay mano negra metida en estas manifestaciones, como ya lo expliqué, y si hay más cuerda que sacar de este tema, lo seguiremos diciendo más adelante, pero creo yo que sí, todo esto está involucrado, obviamente Morena. Incluso estas manifestaciones, pues es gente, me imagino también, de Clara Brugada, porque Clara Brugada se manifestó
en contra de la gentrificación, pero Clara Brugada es enemiga política de Claudia Sheinbaum. O sea que si ella estuvo detrás de esta manifestación y movilizó a sus huestes, fue también para crear esta situación de tensión y de animadversión contra el gobierno de Estados Unidos. Porque a los norteamericanos, bueno, la marcha era fuera gringos y una serie de consignas contra los extranjeros, pero específicamente contra los norteamericanos. Iba muy clara la consigna, que era crear esta situación de tensión y seguir aumentando la presión para que venga una ruptura, que es lo que quisiera Morena, la Morena del bloque duro, que es de López Obrador, con tal de salvar su pellejo y salvar sus alianzas con el narcotráfico. Ellos quisieran que se rompiera con Estados Unidos y que se viniera abajo el Tratado de Libre Comercio y que quedáramos aislados como Cuba o Venezuela, con tal de ellos salvar su feudo. Si ellos creen que eso puede suceder, pero evidentemente eso no va a ir por ese camino, porque Donald Trump necesita a México para su guerra comercial contra China, como ya lo he explicado en otros videos. Bueno, espero que haya quedado claro este tema. Tiene muchas aristas, pero bueno, quise abordarlo, no desde un punto de vista como quizá mucha gente lo está abordando, ¿no? Más superficial, sino quería irme más al fondo de todo esto. Y espero que les haya quedado claro y que les haya gustado y les haya resultado de interés. Como siempre, los invito a que, si no lo han hecho, pues se suscriban a nuestro canal, que compartan este video y los otros videos que estamos subiendo, porque eso nos ayuda también a que seamos más visibles en esta plataforma y que más gente nos conozca. También los invitamos a que, si quieren y desean adquirir nuestros productos, es una manera en la que nos ayudan a continuar con esta labor que estamos realizando, que muchos de ustedes hacen favor de mandarme mensajes pidiéndome más contenido, pero cada contenido pues tiene un costo de producción y tiene un costo de tiempo, etcétera, pero solamente se puede pagar si ustedes hacen el favor de colaborar, ya sea con donativos o suscribiéndose a nuestros servicios de información. Aquí en la descripción del video vienen los formatos de cómo pudieran ustedes suscribirse a nuestro servicio de información. Si están fuera de México, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de PayPal, recibir nuestro servicio de información estratégica que llega 2 veces por semana a su correo electrónico o a su WhatsApp o al medio de comunicación que tengan, o sea, la red social que manejen. Y también lo pueden descargar las canciones que tengo en los discos. Aquí también viene el formato, eso nos ayuda con donativos o comprar nuestros productos. Bueno, en fin, hay varias opciones, pero lo importante es que nos apoyen, porque de otra manera pues nos sería imposible continuar con esta labor. Como siempre, les agradezco el favor de su atención. Esperamos vernos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.